mejoramiento genético con importantes trabajos de investigación publicadas en las mayores y mejores universidades del mundo y una larga experiencia en mejoramiento genético de razas cebú, cruzamientos y también en nutrición animal. Él expondrá sobre los avances en genética y nutrición animal. Recibamos a Fernando Baldi, por favor. Un fuerte aplauso. ¿Cómo funciona? El verde para adelante. Acá. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el esfuerzo por hablar en español, porque la verdad que ya hace bastante tiempo que no hablo en español. Primeramente quería agradecer todo el equipo de Total Pec Conference. Más de una vez fui muy bien recibido acá en Santa Cruz. Digamos, es una excelente oportunidad para compartir un poco nuestra experiencia en dos temas que son muy importantes, ¿no? Para la producción, ¿tá? Que es la nutrición y la genética, ¿tá? Como Felipe comentó, digamos, cuando pensamos en producción de carne, digamos, la nutrición y la genética, digamos, son creo que los dos componentes más importantes de cualquier sistema de producción, sea un sistema de producción de cría o recría y engorde. Y lo que es más importante conocer, digamos, o saber es cuál es la interacción, digamos, cómo un determinado, por ejemplo, manejo nutricional impacta o depende la respuesta, depende muchas veces del tipo de animal que estoy trabajando, si es un animal puro, si es un animal de alto potencial genético, así como lo contrario, ¿cierto? Vamos a ver que mostrar resultados para ustedes que dependiendo del potencial genético del animal, ¿cierto? Las respuestas nutricionales pueden ser diferentes. Digamos, yo voy a mostrar, digamos, intentar convencer a ustedes, ¿tá? Esa es la idea de mi palestra, ¿no? El desafío nuestro es intentar convencer a ustedes que los dos digamos, no actúan de manera aislada, ¿cierto? Porque cuando, digamos, pensamos en nutrición, digamos, nutrición es el principal factor ambiental que determina la producción animal, ¿tá? También sabemos que es el insumo, generalmente es el insumo más caro, ¿cierto? O sea, cuando hacemos la planilla de costos, generalmente hacer una pastura, la suplementación, son generalmente los costos más altos, ¿no? En cualquier producción, sea ganado de carne o ganado de leche, ¿tá? Y todo lo que son decisiones nutricionales generalmente, ¿cierto? Generalmente son decisiones en el corto plazo, ¿cierto? Generalmente hacemos el presupuesto, hacemos la presupuestación forrajera para de aquí a un año, ¿tá? Y ¿sí? Recordando también que la exigencia nutricional de mis animales, o sea, cuánto voy a precisar a la hora de hacer una dieta, cuánto voy a precisar de energía, cuánto voy a precisar de proteína, cuánto voy a precisar de minerales a la hora de ajustar mi dieta, sabemos, ¿cierto? Conocemos que esa exigencia, esa demanda depende del potencial genético de los animales, ¿tá? Por otro lado tenemos el componente genético, ¿tá? La genética, ¿tá? Que la genética, digamos, no es tan importante como la nutrición, ¿cierto? Porque cuando si hacemos una división de, digamos, cuánto, digamos, un peso al destete, por ejemplo, de 200 kilos, ¿tá? Podemos saber, ¿no? Que aproximadamente 30% de ese peso es genético. El resto, o sea, aproximadamente 60 kilos de ese animal corresponden al efecto del padre y la madre. O sea, la decisión que tome por el lado del padre, por el lado de la madre, el toro que estoy utilizando impacta aproximadamente en 30% de mi producción. El resto generalmente es nutrición, ¿tá?
Por otro lado, digamos, varios criadores en Brasil, digamos, la experiencia que tenemos en la ANSP, en la Asociación Nacional de Criadores y Investigadores, digamos que en realidad genética o la decisión de cuál toro utilizar, ¿cierto? Es una decisión meramente administrativa, ¿cierto? Es una decisión dentro de la propiedad, digamos, fuera las diferencias muchas veces que existen en el costo del semen, ¿tá? Pero generalmente es una decisión meramente administrativa o por gusto del criador, opción del criador de utilizar algún toro, y dentro de la planilla de costos generalmente es uno de los insumos más baratos, ¿cierto? Pero mucho más importante, ¿cierto? Pero muy importante, ¿tá? Y eso también es importante, muchas veces en el día a día de la propiedad, esas decisiones, digamos, de haber elegido un toro diferente o un toro que no es adecuado para una propiedad, el impacto de esa decisión generalmente son impactos que los vamos a ver solamente en el largo plazo. En el largo plazo es, por ejemplo, si yo elijo un toro con poco peso de faena, ¿cierto? Esa decisión errada la voy a ver de acá a 2 a 3 años, ¿cierto? Por eso es que muchas veces el propietario difícilmente, o es muy difícil ver, digamos, la importancia que tiene este componente, ¿cierto? Entonces, mi charla la dividí, digamos, vamos a hablar un poco, como Felipe dijo, hablar un poco sobre genética, ¿tá? Y cruzamientos, particularmente cruzamientos industriales, mostrar, digamos, resultados prácticos, ¿tá? de predios comerciales, ¿tá? Después en la parte de manejo nutricional, digamos, hablar de algunos temas importantes sobre todo lo relacionado con nutrición prenatal, ¿tá? Que en Brasil se está hablando bastante sobre la cuestión de programación fetal y cómo eso impacta en la productividad. Y después ver lo que es todo manejo nutricional, algunos puntos importantes, dejar algunos puntos importantes sobre nutrición predestete y postdestete, ¿tá? En relación a genética, mejoramiento genético, cuando pensamos en selección, me gusta mostrar mucho los gráficos de tendencia genética, porque estos gráficos de tendencia genética tenemos en el eje Y, ¿tá? En el primer gráfico tenemos la tendencia genética de peso a los 15 meses de edad, ¿tá? Esos son datos de propiedades de la ANSP que participan en el programa de la ANSP. Lo que gustaría resaltar es que ustedes ven ahí que en un periodo de 2009 a 2018, aproximadamente 10 años, tenemos una diferencia aproximadamente de 12 kilos. O sea, genéticamente, dejando el manejo y el ambiente constante a través de la selección, seleccionando animales para mayor peso, consigo mejorar esa característica en 10 años, 12 kilos. ¿Tá? Acá a la derecha tenemos el mismo gráfico de evolución genética, pero el caso de maternal, habilidad materna, ¿cierto? Leche. Entonces, a través de la mejora genética de las madres, ¿cierto? Madres que producen más leche, conseguimos aumentar en un periodo de 10 años 3 kilos, ¿cierto? En genética, todas las decisiones son a largo plazo, así como los resultados, ¿cierto? Pero eso es importante, un mensaje importante que es una ganancia que es permanente. O sea, los 12 kilos que mejoramos ahí, nadie me los saca, ¿tá? Nadie me los saca. Ahora, lo que es importante también es visualizar desde el punto de vista productivo qué significa, por ejemplo, trabajar con terneros o animales de reposición que tienen, ¿cierto? Evaluación genética. O sea, ¿qué significa trabajar con la ADEP? Entonces, doy unos ejemplos, voy a mostrar unos ejemplos de cuál es el impacto, ¿cierto?, que tiene utilizar esa ADEP a nivel de sistema. Entonces, tenemos una ADEP en la ANSP que es probabilidad de parto a los 30 meses, o sea, cuantificamos, medimos las vaquillonas que paren antes de los 30 meses y esos animales son llamados de precoce, y esa ADEP es publicada como ADEP de probabilidad de ese toro tener hijas precoces. Entonces, un ejemplo acá con datos reales, ¿tá? Tenemos un toro que la ADEP de ese animal, de ese toro para precocidad sexual es 70.45. Eso significa que él tiene una probabilidad de 70.45% de tener hijas, ¿tá? Que van a parir por primera vez antes de los 30 meses. Y tenemos otro toro, ¿cierto?, que tiene una precocidad menor.
Cuando hacemos la diferencia, o sea, la DEP se trabaja como una diferencia, vemos que el toro A tiene una probabilidad mayor, ¿cierto?, de 26% a más de tener hijos precoces. ¿Qué significa eso en el campo? Digamos, eso significa en el campo que elegir el toro A para inseminar mis vacas, eso significa que consigo aumentar la capacidad de carga de mi campo o reducir el área de pasto, ¿cierto? El hecho de eliminar una categoría, porque ahora la categoría, digamos, de animales de 18, ¿cierto?, de 18 a 30 meses prácticamente no va a existir, van a estar en esa época, van a estar pariendo mis vaquillones, entonces significa eso un aumento, ¿cierto?, en la capacidad de carga de mi campo. Otra característica que está siendo muy utilizada y que esa sí impacta mismo, es conversión alimentar. Ya existen DEPs, varios programas en Brasil publican DEPs para eficiencia alimentar. Entonces, este valor de DEP aquí se interpreta como valor a toro. En el caso del toro A tiene un valor negativo, eso significa que le precisa comer a menos para ganar lo mismo. El otro toro, el toro B, precisa comer más para ganar lo mismo que el toro A. Entonces, acá haciendo unas cuentas, claro, si yo utilizaría en un confinamiento progenies del toro A, yo conseguiría economizar, ¿cierto?, precisaría 14 hectáreas de silo de maíz a menos por el hecho de estar trabajando con animales más eficientes, ¿cierto? Otra característica que eso sí impacta mucho en el ojo es el caso de peso al destete. El hecho ahí de seleccionar, porque esta herramienta no es solamente para el seleccionador, sirve más que nada para el criador comercial que compra terneros. Entonces, por ejemplo, si yo conozco el origen de esos terneros, digamos, por ternero, ¿cierto?, por ternero, en el caso de comprar terneros de hijos del toro A, consigo tener un ingreso adicional de 16 reales. Eso transformado en bolívares da más o menos en torno de 32 bolívares. Ahora, digamos, el grande problema del mejoramiento genético, es generalmente trabajamos con animales jóvenes. Animales, ¿cierto?, que para hacer la estimación de esa DEP, ¿cierto?, de esa diferencia esperada en la progenie, generalmente precisamos de mucha información. Entonces, en el caso de un animal joven, ¿cierto?, la única fuente de información que tenemos es la información de pedigrí. Eso determina que esa DEP, generalmente cuando trabajamos con DEP de pedigrí, esas acuráceas de esas DEPs o de esas evaluaciones genéticas sean poco confiables. Y sabemos, en realidad, digamos, que yo aquí aplico la misma historia, ¿cierto? En familias buenas tienen hijos buenos y hijos malos, así como familias malas tienen hijos buenos y hijos malos. Entonces esta regla se aplica, digamos, también se aplica al mejoramiento genético. O sea, toros que son topi o son campeones tienen hijos buenos como así tienen hijos malos. El secreto ahí está tener una herramienta que me permite identificar. Y hoy en día, eso en Brasil, digamos, prácticamente todos los programas de mejoramiento en la raza en el lore utilizan evaluación genética. ¿Qué es la evaluación genética? La evaluación genética es utilizar una fuente adicional de información, que es la información del genótipo de los animales, para aumentar la acuracia. ¿Vas a aumentar la acuracia de quién? De quien tiene menos información, en ese caso, los animales jóvenes. Yo aquí dividí las DEPs las DEPs que son publicadas en la NSP, de acuerdo a si son DEPs que son importantes para un criador o si son importantes para quien recría y engorde. Entonces ustedes ven, por ejemplo, tenemos esta en la ACC tradicional, sería la acuracia de pedigrí. Y del otro lado tenemos la ACC genómica. Ustedes ven que para la mayoría de las características la acuracia aumenta, sobre todo para las características relacionadas con la fase de cría. Precocidad sexual, longevidad, ¿cierto? Esa característica es muy importante. O sea, el hecho de que tener una vaca que produce un becerro a más o un ternero a más en su vida, eso impacta mucho en el resultado físico y financiero de la empresa, y es una característica muy importante donde la información genómica, o sea, el hecho de trabajar con animales que tienen genótipo,
me permite aumentar la accuracy y lógicamente me permite mejorar mi resultado, hacer una mejor selección. ¿Tá? También eso es importante, o sea, esto acá no es tan importante para el seleccionador, pero también es importante para el productor de ganado comercial, es que ya existen DEPs para características, por ejemplo, relacionadas con calidad de producto, terneza de la carne. ¿Tá? Recientemente también fueron publicadas tenemos DEPs para precocidad sexual de las hembras y también DEPs para precocidad sexual de los machos. Y lógicamente la genómica permitió la evaluación de estas características. ¿Por qué? Porque son todas características difíciles y caras de medir, ¿cierto? Medir eficiencia alimentar, digamos, yo preciso tener una estructura, ¿cierto?, que me permita realizar una medida del consumo de los animales para ahí calcular la eficiencia. Eso es relativamente caro y la genómica permite viabilizar eso ahí. Ahora hablar un poco sobre el tema de cruzamientos, sobre todo cruzamientos industriales. Entonces, cuando vamos a hacer un cruzamiento, digamos, pensando en una estrategia de cruzamiento industrial, digamos, generalmente el objetivo es mejorar la calidad de la carne. Y ahí la primera decisión o la primera ítem que tengo que tener en mente es cuál raza voy a utilizar. Esto fue un trabajo realizado hace un cierto tiempo atrás, en una agropecuaria bien famosa de Brasil, la Grupo B, que ahí se compararon animales hijos de diferentes toros. ¿Cierto? En este caso las vacas eran todas Nelore. ¿Y qué es lo que se pudo observar? Que en un caso aquí da raza Angus, para la mayoría de las características como peso final, rendimiento, área de ojo de bife, que es una característica muy importante que está relacionada con el rendimiento de carne de la canal, ¿cierto? Que eso es muy importante para la industria frigorífica. Marmorización, marbling, ustedes ven que existen diferencias entre las razas y lógicamente para esas características de carcasa y carne existen una ventaja cuando se piensa en las razas taurinas, ¿cierto? Ahora, una segunda tomada de decisión que tenemos después que seleccionamos la raza que vamos a utilizar en el cruzamiento terminal es cuál toro utilizar, ¿cierto? O sea, existen políticos buenos y políticos malos. ¿Tá? Aquí en el caso, por ejemplo, de la raza Angus, existen toros Angus buenos y malos. ¿Cierto? O pensamos así, ¿existen toros buenos? ¿Para qué y para quién? ¿Cierto? Esa es una pregunta que ustedes tienen que hacerse cuando pensamos en genética. O sea, un animal o un determinado biotipo es bueno para qué y para quién. ¿Cierto? Entonces, es un trabajo que hicimos este año en un grupo también bastante importante, el JBJ, que evaluamos, hicimos en realidad un test de progenie con toros nacionales, toros Angus nacionales y toros Angus importados de los Estados Unidos. Entonces, lógicamente, acá el foco era evaluar las características de carcasa y carne de esas progenies. ¿Tá? Aquí, por una cuestión de la empresa, no pudimos divulgar el nombre de los toros. ¿Tá? Aquí en verde tenemos lo que sería valores deseables de esas características. Tenemos acá AOL sería área de ojo de bife, EGS sería espesura de grasa subcutánea, pH, rendimiento de carcasa caliente, A, B serían medidas de color, marmorización, marbling. Lógicamente esa empresa, por el hecho que vende carne, sobre todo para la línea gourmet, las dos características que ellos estaban más interesados eran en espesura de grasa y marmoreo. Y dentro de la raza Angus, y sobre todo cuando comparamos toros nacionales con toros importados de Estados Unidos, esas dos características fueron las dos características más contrastantes, ¿cierto? Cuando comparamos toros nacionales y toros importados. O sea, eso ahí es no por el hecho de ser un toro de raza taurina, significa que vamos a obtener resultados satisfactorios en términos de calidad de carne. ¿Tá? O sea, que el frigorífico va a pagar la bonificación extra, ¿tá? Así como, que eso es muy importante también, que la industria cada vez está más preocupada, es en el tema de padronización. ¿Tá? O sea, la media generalmente no me dice nada.
Lo que me interesa es saber, cuando pensamos en calidad de carne, ¿cierto?, y mercado gourmet, la media de peso de carcasa o la media de armonización me dice muy poco. Lo que me interesa es la variación que tiene esa característica, ¿tá? Y aquí fue importante, otro resultado, esto que nos llamó la atención, digamos que la maciez, en realidad en el caso de la terneza de la carne, no estuvo explicada, o sea, no varió entre los toros, a pesar de que existían muchas diferencias en términos de terneza en las muestras que colectamos. ¿Y quién explica esas diferencias en terneza? La vaca, ¿cierto? En este caso era un rebaño comercial que no teníamos información, ¿cierto?, sobre evaluación genética de esas vacas, entonces fue difícil, digamos, evaluar si, por ejemplo, dentro del Nelore, dentro de la raza cebuina, podemos pensar, digamos, en un biotipo, en una línea que tenga carne maciza, ¿cierto? Y eso ahí los neloristas están trabajando en eso ahí en Brasil, existen varios trabajos, más así la perspectiva que vemos es mejorar la calidad de carne del Nelore o de la raza base que existan para tener mejores vacas para usar los mejores toros Angus, ¿cierto? O las razas taurinas que estemos trabajando. Ahora pasando al tema de hablar un poquito sobre nutrición, ¿da? Cuando pensamos en nutrición, como yo comenté, voy a dividir, digamos, la presentación en tres fases, ¿no? La fase prenatal, ¿tá?, antes que el animal nazca, ver cómo la nutrición impacta, la fase predestete y la fase postdestete, ¿cierto? Que generalmente en la fase postdestete es lo que sabemos más, ¿tá?, porque lo que vemos, ¿tá? Ahora, cuando hablamos en la fase prenatal, o sea, si el manejo nutricional de la vaca, o sea, que esa vaca recibe, eso va a impactar futuramente en el desempeño de sus crías, digamos. Existe mucha controversia, mucha discusión en ese asunto, ¿cierto? Existe un concepto, ¿no?, que no sé si ya en Bolivia acá están hablando bastante, que es el tema de programación fetal, ¿tá? Programación fetal, ¿qué es? Es cuando, bueno, el ternero que está en la barriga de la madre sufre una restricción alimentar, ¿cierto?, que puede ser proteica o energética, ¿cierto? Y esa restricción determina que ese animal no tenga la capacidad para recuperarse. O sea, mismo que después que ese animal nazca, yo le dé condiciones a ese animal para él se recuperar, pero él no consigue se recuperar. Este tema de programación fetal, en realidad, mucha gente lo confunde con hambre, ¿tá? Y eso sí, en Uruguay, Argentina, Brasil y Bolivia, la mayoría de las vacas pasan hambre, ¿cierto? Por algo tenemos índices de preñez tan bajos, ¿cierto? Pero el tema de programación fetal es importante, digamos, porque eso sí camina para un lado, ¿no?, de una alimentación o una nutrición de precisión, ¿cierto? Y existen pocos trabajos sobre eso, o sea, como una restricción fetal, o sea, en un determinado momento, porque eso es muy importante saber en qué momento se aplica la restricción, ¿tá? O sea, cuándo puedo hacer una ventana donde mis vacas van a pasar un poco de hambre. Eso es lo que es importante, es no solamente saber el efecto, sino desde el punto de vista del manejo, es cuándo me puedo tomar la libertad de que mis vacas pasen hambre y en qué momento no pueden pasar hambre, porque eso va a impactar, ¿tá? Existe en ese sentido un trabajo que fue hecho por nuestros hermanos argentinos, y eso es importante resaltar, de trabajar con trabajos o ver trabajos hechos a nivel de la región, que ellos evaluaron dos dietas, LP sería baja proteína en el último tercio, baja proteína estoy hablando bien baja, 6% de proteína, que sería una pastura tropical seca, ¿tá?, y alta proteína, 12%. O sea, suplementaron las vacas en el último tercio y después vieron qué pasó con el desempeño de las progenies. Entonces ahí tenemos BW sería peso inicial, peso final, ADY sería ganancia de peso, y ustedes ven que tenemos ahí los pesos, digamos, la restricción no afectó el peso, ni la ganancia de peso, no afectó. Aquí abajo tenemos DMI, que sería el consumo de materia seca, y la última línea ahí
GF sería la conversión alimentar, no afectó. Pero la característica que fue sí afectada fue área de ojo de bife final. ¿Tá? Y eso es cuando pensamos en términos de rendimiento de carne y calidad de carne, es una característica muy, muy importante, donde los animales que fueron restringidos tuvieron un área de ojo de bife menor. Y eso, lógicamente, el dressing es el rendimiento. Lógicamente, los animales restringidos que tuvieron una menor área de ojo de bife tuvieron un menor rendimiento de carcasa, ¿cierto? Así como carne más dura. ¿Tá? Después, las otras características prácticamente no hubo efecto, ¿cierto? O sea, en este caso, este ejemplo específico, eso es un ejemplo de programación fetal, ¿tá? Donde la restricción no comprometió el crecimiento de los animales, pero sí comprometió algunos aspectos relacionados con la calidad de la carne. ¿Tá? Después un otro tema, ya pasando a la próxima fase, o sea, el ternero nació, ¿tá? Un tema hasta que Felipe comentó y que yo tengo bastante experiencia porque en mi fase previa a Brasil yo trabajé bastante con profesores en esa área de destete precoz. ¿Tá? En Uruguay, sur de Brasil, es una técnica que viene creciendo, ¿tá? El tema de destete precoz. Felipe me comentó aquí que en Brasil, aquí en Bolivia, es una técnica que viene siendo utilizada de forma creciente, por eso creímos la necesidad de hablar un poco sobre el tema de destete precoz. Y el destete precoz en realidad podemos aplicar, digamos, de dos formas. Digamos, sistemático, ¿cierto? A toda la vacada se le aplica destete precoz, ¿cierto? Independientemente de la condición corporal, ¿cierto? Más ahí en ese sentido, la estrategia en ese caso del destete precoz no es para aumentar la preñez, ¿cierto? Sino en realidad para aumentar la carga, ¿cierto? O sea, el hecho de estar trabajando con vacas que tienen apenas 2 meses de lactación, eso disminuye las necesidades de alimento y lógicamente me permite, digamos, aumentar el número de animales en el campo. Pero, básicamente, generalmente, esta técnica se aplica en situaciones de ayudar a aquellas vacas que no tienen una condición corporal suficiente al parto o en el caso de vacas primíparas, ¿cierto? Y eso ahí la literatura es consistente, digamos que aplicando esta técnica podemos tener aumentos en esas categorías, vacas primíparas y vacas en baja condición corporal, de aumentos en porcentaje de preñez en torno de 30-40%, ¿cierto? O sea, el destete precoz es formidable por el lado de la vaca. O sea, me permite aumentar la preñez, me permite disminuir el periodo de anestro posparto, solo que me crea un problema. ¿Cuál es el problema? De que ahora, digamos, tengo que cuidar de un ternero, ¿cierto? Que pesa ahí en torno de 60-70 kilos, ¿cierto? Un animal que tiene una alta exigencia de energía y proteína y debemos recordar que ese animal todavía, su rumen o su capacidad para producir proteína sobre todo de origen microbiana, no está 100%. Entonces, tenemos que pensar en trabajar con alimentos, ¿cierto?, de alta digestibilidad y alta degradabilidad, ¿cierto? Entonces, eso ahí, este grupo, digamos, en Uruguay y básicamente en el sur de Brasil ha desarrollado, digamos, un manual de cuáles son las estrategias, ¿cierto? Y no solamente la estrategia de un protocolo para manejar un ternero de destete precoz, ¿cierto? O sea, el gran problema de destete precoz es el ternero, ¿no? Ahora, el destete precoz, pensándose en una perspectiva, y cuando en el final de la charla ustedes vean lo que va a pasar para adelante, es una forma también de mejorar las preñez de las vacas y a veces, cuando, lógicamente, la producción de leche de la vaca es muy baja, en pradera, son praderas generalmente de leguminosas. Estamos hablando de alfalfa, lotus, pasturas que son mejoradas, no son pasturas nativas, ¿cierto? Entonces, en este caso, el destete convencional, esa sería la ganancia de pesos. El destete convencional es, ok, si el ternero se queda al pie de la madre, él va a ganar generalmente en Uruguay una ganancia de en torno de 500 a 600 gramos por día. Ese sería mi tratamiento testigo. Entonces, en realidad, yo tengo que tener una alternativa para preñar la vaca y a su vez no comprometer el crecimiento del ternero. Entonces, varias estrategias, hizo varios
estudios que fueron realizados, sobre todo por ese investigador, el caso de Álvaro Simeone, muestran que solo darle pradera, digamos, no consigo alcanzar la ganancia de peso de ese ternero como si estuviera al pie de la madre. Eso básicamente por una restricción del nivel proteico. Entonces, ese precisa una ayuda, ¿cierto? Precisa una ayuda. Es en ese caso el suplemento, también en ese grupo de investigadores, ellos determinaron, digamos, que la relación, digamos, de costo-beneficio es dar 1%, ¿cierto? O sea, eso en el caso de un ternero de 70 a 80 kilos representa aproximadamente 1 kilo de balanceado, ¿cierto? Existen lógicamente algunas situaciones cuando tenemos, por ejemplo, una pastura de baja calidad, ¿cierto? Ahí sí podemos, digamos, abrir la canilla de la ración y aumentar el nivel de ración para el 1.5% del peso vivo, ¿cierto? Acá tenemos nivel de ración y ganancia diaria de esos terneros sobre pasturas mejoradas. O sea, sobre pasturas mejoradas básicamente es Lotus corniculatus. Después otra cuestión, que eso ahí ha estado bastante discutido, que hasta Felipe me consultó, en relación al tipo de ración. ¿Tá? Este grupo también, estos investigadores, también en el caso de Uruguay, realizaron un experimento comparando si la ración debería ser, por el hecho de ser peleteada, si el ternero come más o come menos en relación si la ración es no peleteada. Lógicamente que el peleteado ofrece algunas ventajas, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos trabajando con una ración balanceada, con minerales y vitaminas, entonces lógicamente es una mejor forma de ofrecer ese alimento al ternero, más a priori, digamos, en la literatura, los datos que existen, estos datos de Uruguay, no existe ventajas o desventajas en relación de peleteado o no peleteado, sobre todo consumo y ganancia de peso. Esto aquí es el protocolo, digamos, que se aplica, ¿cierto? Para destete precoz, en el caso en Uruguay. Esto es un protocolo, digamos, yo trabajé en la Facultad de Agronomía en Uruguay aproximadamente 4 años y era el protocolo que aplicábamos desde destete precoz. Entonces, existen algunos puntos llaves, muchas veces claves, digamos, en el destete precoz, que es no destetar un ternero, en el caso de estos terneros Hereford, de menos de 70 kilos, ¿tá? Posiblemente en el caso de razas cebuinas podemos pensar en un peso un poquito mayor, ¿cierto? Y no destetar con menos de 60 días, ¿cierto? Ahí tiene toda una cuestión en relación al sistema inmunológico de ese animal. Y el momento más así crítico de todo ese protocolo es ese periodo de adaptación. Ustedes tienen que pensar que el ternero es un animal joven, que todavía no tiene su sistema inmunológico desarrollado, no tiene su sistema digestivo totalmente desarrollado. Entonces, de una hora para otra, ¿cierto? Ese ternero, ¿cierto? Va a cambiar su dieta, pasar de una dieta líquida por una dieta sólida, ¿cierto? Y ese es un momento clave. O sea, el ternero, en esos primeros días de adaptación, él le tiene que aprender a comer ración lo más rápido posible, ¿cierto? Y ahí existe un protocolo, existe hasta un libro, un manual práctico de destete precoz, ¿cierto? Que ese periodo de adaptación, digamos, el partido, digamos, se juega en ese periodo. O sea, es, digamos, quien hace el gol en los primeros 5 minutos del partido, generalmente es más fácil de ganar. O sea, y después, lógicamente, existe un manejo, digamos, este manejo acá de suplementación, es durante 2 días para equiparar, digamos, lo que sería un destete convencional, ¿cierto? La idea acá es destetar, lógicamente, un ternero con el mismo peso que si él hubiera sido mantenido al pie de la madre. Existe también el caso del protocolo para el caso de destete precoz, más utilizando campo natural, que son pasturas nativas, ¿cierto? Que esas pasturas nativas generalmente en el verano, cuando acontece el destete precoz, son pasturas que tienen menor nivel de proteína. Entonces debemos retocar la ración. La forma de retocar ración es aumentar el consumo, dar más, ¿cierto? Ahí pensamos en niveles de 1.5. Pasando a la próxima fase, digamos. Yo trabajé entre 2007 y 2008 en el INEA. El INEA es un instituto de investigación parecido al Embrapa de Brasil. Y eso fue una pregunta que vino de los productores, es si yo manejo mejor mi ternero de recría en el periodo post-destete, digamos, esa inversión que hago en ración, en manejo, ese dinero, esa inversión vuelve más para adelante. O sea,
ese animal que tiene una mejor condición, ¿cierto? En la fase final, en la determinación, cuando el animal come más de un alimento más caro y convierte peor, ese retorno, ¿tengo algún retorno por el hecho de manejar mejor los animales de recría? Para ahí hicimos un experimento grande, ¿cierto? Que la idea acá era en el post-destete aplicar diferentes dietas, pero ahí el objetivo no era evaluar el efecto si doy sorgo versus maíz, sino evaluar, hacer una escalera de ganancias de peso. Entonces acá partíamos de una situación de un tratamiento que le llamamos de pastura baja, que era baja oferta. Entonces las ganancias siguen aumentando de 300 gramos, 500 gramos, 700 gramos y 1 kilo. O sea, un ternero de destete ganando 1 kilo durante el primer invierno, ¿cierto? Que más o menos se corresponde en el periodo seco aquí. Solo que allá en realidad llueve para caramba, solo que está frío y hay poco pasto, ¿cierto? O sea, en definitiva existe restricción. Entonces, en un final de invierno, durante la primavera y verano, digamos, cuando aquí se correspondería con el periodo de las aguas, allá es el periodo de primavera, digamos, existe el problema limitante ahí no es falta de pasto, sino el exceso de pasto, ¿cierto? Y finalmente, después de ese periodo, los animales eran divididos en dos, terminados en confinamiento o terminados a pasto. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Acá tenemos los manejos, teníamos 8 tratamientos, ese LWG sería la ganancia de peso. Entonces lo interesante fue que si los animales son terminados a pasto, el manejo de la recría no influencia en la ganancia durante la terminación. Ahora, si los animales son terminados en confinamiento, o sea, piso el acelerador a fondo, el ternero que fue restringido, o sea que la recría fue bajo pastura, o sea, bajo oferta de forraje, él tuvo una ganancia de peso menor en relación a un animal que fue recriado en una mejor condición. ¿Tá? Acá tenemos el peso de carcasa caliente. Vean que a pasto, digamos, terminación a pasto, no hubo efecto de la recría, pero lógicamente la ganancia de peso se reflejó en una mayor ganancia de peso en la terminación, se reflejó en un mayor peso de carcasa. Acá tenemos los resultados en el caso de características de carcasa y carne. REA en ese caso sería área de ojo de bife, BFT sería espesura de gordura. ¿Tá? No hubo diferencias, o sea, en ese caso la recría no influenció, pero donde sí influenció, y eso ahí pensando en mercados de calidad, donde sí influenció fue en el marbling. ¿Tá? En el marbling es la gordura intramuscular, ¿cierto? La gordura que generalmente esos mercados de alto padrón o pensando en carne gourmet, digamos, son mercados que pagan una mayor bonificación por carnes con mayor grado de gordura intramuscular. Que en ese caso, ¿cierto? Que en ese caso los animales que tuvieron un mejor manejo nutricional durante la recría, cuando terminados en corral, en confinamiento, tuvieron una ventaja mayor, superior en relación a animales que tienen una peor recría, ¿cierto? O sea, si yo acá consigo un mercado, alguien que me pague por marmoreo, o algún mercado gourmet que pague por esa característica, compensaría recriar mejor mis terneros. ¿Tá? Después ahora un otro trabajo también que fue realizado por los colegas de línea, y ahí sí, fue evaluado el efecto el efecto de la ganancia de peso en el invierno, que es, digamos, la fase más crítica, con trabajar con animales de diferente potencial genético. Entonces, para eso se hizo un experimento con 2 niveles de DEP, DEPs altas, de animales con alta DEP para área de ojo de bife y animales con una DEP promedio para área de ojo de bife, y 2 niveles de ganancia de peso durante el invierno. ¿Tá? ¿Cuál fue el resultado? Que esto aquí importa, el resultado es animales aquí con una DEP alta para área de ojo de bife tuvieron mayor rendimiento. ¿Tá? O sea, eso es un mensaje muy importante para el mercado, ¿cierto? La industria, ¿cierto? Básicamente, principalmente la industria. O sea, trabajar con animales de DEPs positivas para carcasas, sobre todo en este caso área de ojo de bife, eso productivamente me trajo mayor rendimiento de carcasa. En el caso de la ganancia de invierno, digamos, el mensaje fue el mismo que de los resultados anteriores. Una mayor ganancia de peso me trae
¿cierto?, un mayor rendimiento de carcasa. ¿Ah? Aquí son los mismos resultados, y esto es muy importante también, cuando vemos acá las dos columnas de DEP, ¿tá?, que trabajar, en este caso acá son, vean acá las dos últimas líneas, el pistola cat. Pistola cat es un corte del trasero que es muy valorizado, básicamente donde están los cortes más caros de la carcasa, y ustedes ven que el rendimiento o el peso de los cortes del pistola, que serían los cortes del trasero, fue superior en animales de alta DEP. ¿Tá? Y el manejo nutricional de los animales durante el invierno no influenció en el rendimiento de esos cortes. Esto acá también son resultados, y es muy importante se deparar con este resultado. Acá tenemos los 4 tratamientos. Tenemos alta DEP, alta ganancia en el invierno, en la primera recría, alta DEP, baja ganancia, baja DEP y alta y baja ganancia. ¿Qué tenemos ahí en el gráfico en la barra roja? Eso sería el rendimiento de los cortes de la parte del pistola, que sería la parte de los cortes más caros. ¿Y cuál es el mensaje? Esto acá, ¿cuál es el mensaje para ustedes? O sea, trabajar con una buena nutrición, alta ganancia en el primer invierno y con animales positivos o de alta DEP para área de ojo de bife, determina que esos animales, en la industria, van a dar un mayor rendimiento de carne, y sobre todo de carne de los cortes más valiosos de la carcasa, ¿cierto? O sea, aquí es, digamos, juntando las dos partes, digamos, el resultado económico se espera que sea mayor, pero lógicamente tiene que haber alguien que pague por eso. Por último, para terminar, me gustaría mostrar para ustedes algunos resultados y ejemplos de todo lo que hemos visto a nivel de investigación, con datos, digamos, reales. No sé si ustedes conocen, digamos, el grupo CBN de Carlos Viacaba, es un productor, digamos, muy famoso en Brasil. Digamos que él es un productor comercial, pero que también vende toros. Y ellos desde algunos años han implementado el sistema ILPF, Integración Labora Pecuaria. O sea, es un sistema, digamos, de rotaciones, pasturas, cultivos y forestación, que la idea apunta a una mayor sustentabilidad de la producción, tanto agrícola como ganadera. Lo que permitió el uso o implementación de un sistema de rotaciones, primera cosa es que eso ahí salta a los ojos, es un aumento en la carga del sistema. Básicamente explicado por qué. Porque la pastura, en la fase de pastura, se beneficia de todos los residuos de fertilizante de la fase agrícola. O si en el sistema entra una soja, la mayor fijación de nitrógeno en el suelo. Así como tuvo un aumento de carga, tuvo también un mayor facturamiento y una mayor diversificación del facturamiento, ¿cierto? Porque el hecho de ahora, ellos, digamos, no venden solamente ganado, sino que también venden el componente agrícola, creció dentro del sistema. Aquí solamente para que tengan una idea, ¿tá? A lo largo de los años, ellos implementaron el sistema ILPF en 2013, el sistema ILPF permitió reducir el área de pasto y aumentar la carga, ¿cierto? O sea, en un sistema convencional, digamos, eso es dar un paso para el precipicio. Pero en este caso, digamos, como el sistema, la área de pastura ahora es mucho más productivo, tengo una mayor producción de pasto. Lo que es importante mostrar ahí, ¿cierto? Aquí tenemos el gráfico en azul, sería la tendencia genética para peso al destete. ¿Tá? Tendencia genética para peso al destete. Y las barras en verde representan, ¿cierto? Representa el peso al destete observado, medido en el campo. ¿Y qué pasó en 2013? En 2013 fue cuando se implementó el sistema LPF. O sea, digamos, ellos venían con una evolución genética, una tendencia genética. De repente hubo un cambio en el ambiente, básicamente ese cambio en el ambiente vino a través de una mayor oferta de pasto y de pasto de calidad en el post-destete, ¿cierto? Y de repente el peso, o sea, existía lo que yo denomino, había ambiente, había genética, pero no había ambiente, ¿cierto? O sea, de nada me sirve, digamos, comprar los mejores y los hijos de los mejores toros de todos los humanos si yo no le doy una buena condición ambiental,
¿cierto? Ese es, digamos, el principal mensaje, que tenemos que pensar en los dos componentes. ¿Tá? Pensar solamente o poner todas las pilas en un componente solo no me lleva a nada. Otro punto importante que ese sistema permitió, y que eso lógicamente mejora todo el componente ganadero, es la ganancia post-destete. Digamos, la ganancia post-destete en todos los trabajos que hemos hecho en Uruguay, Brasil, muestra que si le damos una mejor condición, o sea, esa ganancia de peso en el post-desmama, digamos, determina lógicamente una disminución del ciclo de producción, mayor preñez de mis vaquillonas, etcétera, etcétera, mayor producción, ¿cierto? Aquí solamente ya estoy con el tiempo casi corto. Algunos mensajes es, tanto la nutrición como la genética, todas esas tecnologías que vimos permiten algunas cosas importantes. Disminuir un ciclo de producción, lógicamente eso redunda en una mayor productividad, pero lógicamente también en una circulación de mi capital mucho más rápido, ¿cierto? O sea, disminuir la edad de faena, entorar a los 2 años en vez de entorar a los 3 años. Eso repercute muchas veces también cuando hablamos del tema de sustentabilidad. Uno escucha que tenemos que reducir metano, por ejemplo, porque digamos, la producción ganadera digamos, es quien contamina el mundo, que muchas veces escuchamos esas cosas de ese tipo, pero la mejor forma digamos, de tener una producción ganadera que impacte menos en el ambiente es de reducir el ciclo, ¿cierto? Que el animal tenga que permanecer 1 año menos en el campo para producir lo mismo, ¿cierto? Y eso ahí, digamos, si alguien hace la cuenta de cuánto metano digamos, me estoy ahorrando por el hecho de encortar el ciclo de producción, digamos, tener animales más eficientes, sin duda digamos, es una cuenta relativamente imbatible. ¿Tá? Y finalmente, como comentarios finales, digamos, cuando pienso en evaluaciones genéticas, digamos, no es solamente para el seleccionador, sino, como yo también dije, para el comprador de terneros. Y eso ahí, digamos, muchas veces existe un empresario muy famoso en Brasil, que es llamado Ian Hill, que él dice, digamos, en una agricultura de precisión, nadie piensa en comprar semillas de un origen desconocida. O sea, cuando pensamos en una ganadería productiva, a nadie se le pasa por la cabeza de comprar terneros con un origen desconocido o sin información genética de esos animales. Y eso no vale solamente para cuando trabajamos con animales puros, sino también cuando trabajamos con animales cruces. O sea, el hecho de ser un animal taurino no significa que ese animal taurino va a ofrecer el producto que la industria busca o que estamos buscando. ¿Ok? Finalmente, un último comentario en relación a la nutrición. ¿Tá? O sea, esa cuestión de realizar una restricción alimentar, ¿tá? Es muy peligroso jugar con eso ahí porque en algún momento, digamos, esa subnutrición o un manejo inadecuado por falta de planificación, por falta de comida, en algún momento vamos a pagar la cuenta, ¿cierto? Eso ahí, digamos, te pasan, como dicen en Uruguay, te pasan la boleta. ¿Tá? Y finalmente, digamos, cuando pensamos en genética y nutrición, digamos, no podemos pensar en esos dos componentes tan importantes de forma aislada, sino que debemos pensar en conjunto. O sea, la expresión del potencial genético está íntimamente relacionado con el ambiente, sobre todo con el componente nutricional que damos a los animales. ¿Sabes? Eso ahí es, digamos, el principal mensaje que se tiene que llevar. No me sirve tener la mejor genética si yo no le doy un buen ambiente para que esa genética se exprese. ¿Okay? Quería agradecer y muchas gracias por la atención.